buenas, un gusto saludarlos. El día de hoy abordaremos el tema sobre el análisis de las faltas y el proceso para su enjuiciamiento. Este grupo está formado por Carlos Ronnie Martínez, José Daniel Urquía y su servidor Edwin Moncada. Como en primera instancia hablaremos qué son las faltas. En este caso podemos decir que es una conducta antijurídica que pone en peligro algún bien o a alguna persona en este caso. Este no es considerado o no es tipificado como un delito, porque no es de alta gravedad. Sin embargo, este tipo de faltas conllevan a veces tener unas sanciones y que son a veces cuantificadas. Estas sanciones se convierten en una caución. Esta caución puede ser ya sea con efectos monetarios, o porque se va a entregar un bien, o en todo caso porque a la persona que está delinquiendo o el que está cometiendo la falta o el delito, pues también se le valora qué tipo de falta o qué tipo de delito está cometiendo y se le priva de lo que es su libertad. Esto podemos decir que queda análisis de lo que es el juez, ya que evalúa la parte económica de lo que es el individuo o el sancionado, la parte moral y en todo caso también sus antecedentes, ya que como ustedes pueden ver, a veces muchos no cuentan con los efectos monetarios, si no hubiéramos así, o las condiciones monetarias para ocurrir una caución monetaria. Y más que todo pueden ser sus bienes y en todo caso, como lo hablamos anteriormente, si el juez decide, pues se le va a privar de su libertad. Esto básicamente, las cauciones son plasmadas en un acta donde se está pues básicamente representado y ahí es donde valida que se está haciendo conforme al proceso, imponiéndole la caución al imputado, si lo miramos así. Podemos también mencionar que estas faltas o los delitos también puede ser suspendido la ejecución de su pena. Este es un beneficio, que le podemos decir que es un beneficio penitenciario consistente en la sesión. Este no es que el juez lo va a imponer de carácter unilateral, sino que tiene que evaluar ciertas condiciones. En este caso, las condiciones que el juez va a evaluar va a ser que la condena no exceda en este caso de 3 años. El juez lo evalúa y pues le puede suspender lo que es la pena. Otra consideración que puede tener el juez, básicamente, que el procesado no haya sido condenado anteriormente por un delito o por una falta. Obviamente aquí se tiene que tener el récord del sancionado para poder evaluarlo bajo estas condiciones. Y en todo caso también que la naturaleza o el hecho no sea de carácter criminoso o que el imputado se considere que va a ser culpado a futuro. En este caso se evalúa cuáles fueron los antecedentes o cuál fue el móvil que impulsó a delinquir al sancionado, y se le evalúa pues de que tal vez no es una persona peligrosa y que en consecuencia no pueda volver a delinquir. Básicamente es un proceso que deberá de analizar el juez para poder, como quien dice, poder suspender la ejecución de la pena. Estos considerandos quedan básicamente tipificados en el artículo 70, lo podemos mencionar, del Código Penal, que establece este tipo de condiciones para que se pueda suspender la condición de la ejecución de la pena. Definitivamente el juez queda con el análisis, queda con la facultad para poderla suspender y que el proceso, pues, como decimos, se suspenda y se pueda, pues, volver a establecer en un periodo a futuro, dependiendo de las consideraciones que tenga el juez. Siguiendo con la exposición, la jurisdicción de lo penal es la encargada de conocer los delitos y las faltas. Los órganos que comprenden esta jurisdicción deben de resolver y ejecutar sentencia. Asimismo, deben de conocer y resolver de todos aquellos asuntos incidentales que se susciten durante el transcurso del proceso, siempre y cuando estos hayan sido producto del hecho punible. El órgano jurisdiccional
que debe de tener competencia para conocer de dicho asunto debe ser aquel en cuya jurisdicción se haya realizado el hecho, es decir, aquel que tenga jurisdicción sobre el espacio territorial en donde el delito o la falta haya sido ejecutado. Pueden denunciar un delito o una falta todo particular que tenga conocimiento del hecho o que haya estado presente al momento en que se ejecutó el delito o la falta, incluso la víctima, su representante legal o un menor de 18 años que tenga conocimiento de ello. En cuanto al procedimiento que se lleva por faltas, el que debe de conocer y resolver debe ser el juez de paz. Pueden interponer denuncias a los particulares, ya sea de manera oral o escrita, o una autoridad pública. La denuncia que interponga la autoridad pública debe ser siempre por escrito. Ahora, al momento en que presentada la denuncia, además de realizar otras diligencias necesarias para el proceso, el juez de paz debe de mandar a llamar al denunciado para hacerle de su conocimiento las acusaciones que se le están haciendo. También lo llama para que éste manifieste su voluntad respecto a los hechos de los que se le acusa, es decir, se le llama para que éste manifieste si cometió o no la falta. En caso de que el denunciado manifieste que cometió la falta, lo que deberá hacer el juez de paz es registrarlo en el acta y dictar sentencia. La pena que se dicte en esa sentencia deberá ser reducida en un cuarto. Ahora, ¿qué pasa si el denunciado no acepta los hechos de los que se le acusa? Pues el juez de paz mandará que se celebre una audiencia oral y pública dentro de los 6 días hábiles siguientes. Al mismo tiempo, dentro de los 2 días hábiles siguientes, mandará a que las partes se presenten y nombren una lista de peritos y testigos de los cuales se valdrán en el proceso. En esa misma lista pueden nombrar otros medios de prueba. El juez de paz tiene la facultad para prorrogar esta audiencia, ya sea a petición de parte interesada o de oficio, pero no podrá prorrogarla por más de 3 días. Asimismo, tiene la prohibición de dictar medidas cautelares, las cuales están establecidas en el artículo 173 del Código Procesal Penal. Al momento en que llegue el día y la fecha señalada, se celebrará el juicio, en el cual cada parte expondrá sus argumentos y el juez, al momento en que finalice el juicio, puede dictar sentencia en el mismo día o transcurridos 3 días hábiles siguientes a la finalización del juicio. Si una de las partes no está de acuerdo con la sentencia dictada, la ley establece el recurso de apelación, el cual se interpone ante el juez de paz, ya sea de manera oral o escrita, o puede ser interpuesto al momento en que es notificado de la sentencia o 3 días hábiles después de que fue dictada la sentencia. Lo que deberá hacer el juez de paz es llevar ese caso ante un juez de letras y les pedirá a las partes que dentro de los 3 días hábiles siguientes a la interposición del recurso se presenten ante el juez de letras correspondiente. Al momento en que estos se presenten, el juez de letras dictará que se presenten dentro de los 5 días hábiles siguientes a una audiencia. ¿Qué pasa si el que interpuso el recurso de apelación no se presente ante el juez de letras? Pues se tiene por desistido este recurso. Al momento en que llega la audiencia, las partes exponerán sus posiciones y sus argumentos, el juez los escuchará y dentro de los 3 días hábiles siguientes el juez dictará si procede el recurso de apelación o si no procede. Los dejo con mi compañero Carlos. Después de que mis compañeros hayan hablado, pues, en relación a los delitos o faltas, esto pues regulado en lo que es el Código Penal y Código Procesal Penal, también estaremos hablando sobre los derechos de las víctimas, la conciliación, la comisión de un hecho punible y en relación todo esto en lo que ya establece el Código Penal y Código Procesal Penal. Pues como sabemos, toda persona que incurra en responsabilidad penal por un delito o falta también será requerido civilmente. Ahora bien, no obstante, ambas responsabilidades son diferentes y
son independientes de una de la otra. La responsabilidad penal pues no busca resarcir o compensar a la víctima del delito, sino más bien una vez concretada en una pena que se impone al sujeto que ha delinquido, se orientará a la resocialización y procurando que esto no vuelva a cometerse, o que no se vuelva a cometer otro hecho delictivo. En cambio, la responsabilidad civil, por su parte, esta sí busca resarcir al titular del bien jurídico lesionado, ofreciéndole así una compensación económica por el daño en el que el hecho delictivo le provocó o le causó. Tenemos que en el artículo 55 del Código Penal nos habla que el comiso consiste en la pérdida de los efectos pues que provengan de un delito o falta, y los instrumentos con que se ejecute dicha acción para su investigación. También cuando se trate de un funcionario, el mismo Estado pues confiscará dichos bienes para su investigación y probar que dichos bienes se obtuvieron de forma ilícita. Ahora bien, cuando los instrumentos pertenezcan a un tercero, nuestro código establece que no se podrá decomisar, ya que no pertenecen a la persona que ejecutó el delito. Pero a mi punto de vista o a mi criterio, estos instrumentos deberían de ser confiscados para su respectivo análisis o investigación, y pues con esto probar también si el propietario de estos instrumentos tiene algún grado pues de participación en el delito. Pues en cuanto a la víctima, pues ya se le hace saber cuáles son sus derechos en el delito o falta o en el proceso penal. Para ello, esto está tipificado en el artículo 16 del Código Procesal Penal, los cuales pues se deberá de constituir un acusador privado o creyente y debe de intervenir en todo el proceso, ya conforme a lo establecido a las reglas de del mismo Código Procesal Penal. También la víctima será informada de los resultados de todo el proceso. Deberá de ser escuchada antes de cada resolución, deberá de participar en las audiencias públicas, ya pues conforme a lo establecido a las reglas en el código, y pues se deberá ante el superior del fiscal que interviene en el proceso. Pues resumiendo en general, la víctima deberá de participar en todo cuando le convenga en el proceso, y deberá de ser escuchada, informada sobre sus derechos en el momento de presentar su denuncia ante el Ministerio Público o la acusación. Después de haber hablado ya de los derechos de la víctima en el delito o falta, pues hablaremos sobre lo que es la conciliación. Y la conciliación, más que todo, es el acuerdo en que llegan las partes para resolver el problema. Las partes son la víctima y el imputado. Pues cuando las partes cuando las partes requieran la conciliación, pues será en cualquier momento, hasta antes de la apertura del juicio.
No obstante, cuando las partes no han propuesto anteriormente el proceso o la conciliación durante el proceso, el juez o órgano encargado o órgano jurisdiccional podrá exhortar a las partes para que manifiesten cuáles son sus condiciones. No cumpla con lo que se llegó, con lo que se concretó en la conciliación, sin haber una causa de justificación, el procedimiento continuará como si no hubiese conciliación, o sea que la conciliación que hubo anteriormente quedará nula y el proceso seguirá hasta el final. Pero ahora bien, si hubiese una justificación que acredite del por qué el obligado a cumplir las obligaciones no las incumplió, pues se podrá dar una prórroga por no más de 6 meses. Cuando la conciliación lo requieran las partes y se trate de un delito o falta de carácter sexual, ejecución de niños o agresiones domésticas, el órgano encargado o el órgano jurisdiccional no debe de procurar la conciliación si no la solicita expresamente la víctima. Pues tenemos que el artículo 97 del Código Procesal Penal nos habla pues de proposiciones, actuaciones por el acusado privado, y en este caso pues el acusador privado pretende la práctica de alguna actuación no dispuesta por el Ministerio Público. El Ministerio Público resolverá de forma motivada lo que estime oportuno en el plazo de lo que son 24 horas. Pero si denegare la práctica de la actuación requerida, el acusador privado podrá solicitar al juez competente, en este caso al juez de letras, que ordene su ejecución, y en el plazo de 48 horas decidirá lo que tenga más conveniente para su proceso.